Buenas noches, buenas noches, buenas noches, mis queridos. El último viernes del año. Muchísimas gracias. Un saludo afectuoso a todos ustedes. Estamos aquí en Miraflores TV Digital. Manuel Arámbulo, psicólogo, psicoterapeuta. Todo el año hemos venido acá. ¡Qué bonito! Espero que hayan tenido una bonita Navidad. Lo deseo de todo corazón. Hice 2 programas para la Navidad. Los que me siguen se pueden haber dado cuenta. En el primero dije, algunas indicaciones les di para limpiar. No algunas, hicimos un petit taller de Z-Point para que vean cómo actúa Z-Point para limpiar las emociones, los recuerdos, los sentimientos negativos que muchos pueden tener. Espero que no sean muchos, pero que algunas personas tienen que limpiar. Y por lo que me escribieron, parece que sí. Algunos decidieron inclusive hacerlo en familia, en grupo. Qué gusto para mí poderlos haber ayudado a limpiar las emociones, los resentimientos, aquellas cosas que no permitían o no permitirían tener una Navidad plena, con mucho cariño, afecto, perdonando, que sería la consecuencia. Y después, ya antes de la Navidad, cómo construirla. Y traje 2 elementos, yo considero bastante importantes, de 2 grandes psicólogos inmensos. A Martin Seligman, con su teoría de la indefensión aprendida y con su orientación hacia lo positivo. Por eso que se le considera a él un psicólogo, un terapeuta de la conducta positivista, ¿no? Psicoterapia positiva. Y al otro que traje fue a Mihaly Csikszentmihalyi, otro monstruo, otro genio, que es el autor, el creador de la teoría del flow, F-L-O-W, flow, del flujo, que habla sobre por qué algunas personas tienen una profundidad tremenda en aquello que están haciendo y logran unos resultados excelentes. Entonces les dije, estas 2 situaciones, estas 2 consideraciones psicológicas pueden servir mucho. ¿Para qué? Para construir entonces una buena Navidad. Y le dije, según Mihaly Csikszentmihalyi, compenetrarse, sentir lo que se está haciendo, no dejar que se contaminen la cena, la conversación, la atención que está con un pariente, con otro, el hermano, la hermana, el esposo, los hijos, con otras cosas fuera, sino estar ahí presente en esa situación. Mihaly Csikszentmihalyi, en su teoría del flow, es amplia, habría bastante. En algún momento haré un programa sobre lo que es la teoría del flow. Con esos 2 elementos, dije yo, y con la psicología positiva, que lleva a dejar de lado pensamientos depresivos, pesimistas, que pueden llevar a estados depresivos. Entonces, estar en la Navidad, estar en el amor, en el cariño, en la condición que se está viviendo, pero con 2 herramientas psicológicas que las voy a trabajar más, creo que sí, para que vean cómo se puede construir estados óptimos, que es lo que dice Mihaly Csikszentmihalyi, estados óptimos, ¿no? Ahora, pasamos la Navidad y ahora se nos viene un nuevo año, se nos viene todo un tiempo. Nosotros aquí y en todo el mundo podemos ver 12 meses, 365 días, podemos ver quincenas algunos, otros pueden ver días. ¿Y qué hacemos con ese espacio de tiempo? ¿Qué o cómo vamos a estructurar nuestra vida en ese espacio de tiempo? Hay una oportunidad
Por supuesto, el tiempo nos da la oportunidad de hacer muchas cosas. El tiempo, lo que sucede. Tenemos todo a partir del martes en la noche, el 31 de diciembre, 1 de enero, miércoles, comienza el tiempo a correr y yo lo que les he traído ahora es una herramienta, una corriente psicológica, una estrategia, una técnica, una psicoterapia psicológica que se llama programación neurolingüística. Creo que he sido uno de los primeros, hace más de 35 años, que comencé a utilizar PNL aquí. Mi amigo Fernando Alarcón, jefe de capacitación en un banco que ya no está, me llamaba para hacer cursos y daba cursos yo al personal de programación neurolingüística. Y ahí he avanzado y avanzado. Y he seguido implementando herramientas, modelos, adecuándolos a las personas que buscaban mi ayuda, y la programación neurolingüística ha crecido tremendamente. Y yo vengo, y ahora sí, Daniel, puedes poner lo que me ha la Universidad de San, que ha tenido para mí una gran deferencia, ya hace más de 15 años posiblemente, que doy todos los años un curso de programación neurolingüística, y son casi 3 meses que lo que yo llamo, y los invito a que vayan a ESAN, mis aprendices de magos comienzan a manejar su vida de una manera exitosa. Empiezan a darse cuenta que uno es responsable de las consecuencias y de lo que está viviendo en el momento, según lo que piensa, lo que se imagina, lo que fantasea. Y programación neurolingüística enseña algo importantísimo: a manejar el cerebro como ha sido conformado a través de los miles de años que tiene el ser humano en la Tierra. Y entonces aquí vienen elementos importantísimos. Programación. Programas. El mundo de la cibernética, de la teoría de sistemas, llegó a la psicología, así como estuvo en las máquinas, en las computadoras. Entonces, programación. Los pensamientos se pueden organizar y se organizan como si fueran programas que van dando pautas sucesivas para conseguir, obtener o escapar de determinadas situaciones. Por eso que cuando yo doy el curso, les pongo una diapositiva que dice: toda conducta humana está dirigida, controlada por procesos de pensamiento en los sistemas representacionales. Dirán, ¿qué es eso, Manuel? ¿Qué pasó? Bueno, en programación neurolingüística se piensa que los 5 órganos de los sentidos dan el input de lo que está en el mundo. Se llama visual, auditivo y kinestésico. Lo kinestésico contiene los otros 3 órganos de los sentidos: gusto, tacto y olfato. Pero a través de los órganos de los sentidos, que vendrían a ser los sistemas representacionales, que representan el mundo externo, nosotros construimos nuestra realidad. Los que son psicólogos, los que me siguen, eso es muy posible que sí lo conozcan. Las personas que no, me puedo demorar un poquito en explicarles esto. Y voy a llegar a algo bien interesante después, que va a ser la herramienta que les he prometido para tener un buen aprovechamiento de los 365 días del 2020. Qué bonito suena, 2020. Entonces, esta información que llega por los órganos de los sentidos, el cerebro la organiza y le da un significado. Y dice: esto sirve para esto. Yo no puedo morderme a este libro, ¿no? En milésimas de segundo ya yo me doy cuenta, y este aparatito tampoco. Y esto es bueno y esto es malo.
Y entonces el cerebro tiene una función importantísima, ¿no? Y programación neurolingüística dice, programación, todo se organiza como si fueran programas. Programas para divertirnos, para llamar la atención, para jugar, para tener planificación para un paseo, para llamarle la atención a los hijos, para comunicar lo que sentimos, lo que deseamos hacer, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Hay organización. Estudiándola profundamente se llega a eso. Y después neuro, porque todo lo que llega al sistema nervioso central, cerebro y todo el sistema nervioso lo maneja, le da un manejo. Y eso está en el cerebro. Entonces hay núcleos, hay áreas en el cerebro que funcionan de una, de otra manera y nos llevan. El hombre, el ser humano del siglo XXI va a tener unas capacidades, ni hablar del siglo XXII. El hombre del siglo XXII que está en el espacio, que tiene una tecnología tremenda y que va a contar con recursos tecnológicos para vivir mejor, va a ser maravilla. La medicina, la ingeniería, la genética, va a proporcionar la inmunología, unas herramientas para el ser humano tremendas. Entonces, lingüístico, programación neurolingüística, porque todo lo que experimentamos, lo que deseamos, lo que está dentro de nosotros como pensamiento, como idea, como sensaciones, le damos un componente, como yo en este momento con ustedes, un componente lingüístico. Yo estoy tratando de darles algo con todo mi cariño para que puedan organizar bien el año 2020. Entonces yo estoy hablando, utilizando el español en este caso, para transmitir esta información, para transmitirle algunas herramientas. Programación neurolingüística. Ahora, ¿qué cosa surge como importante para poder organizarnos antes de llegar a esto? La programación neurolingüística en sus comienzos se focaliza en el estudio de la mente, del comportamiento. Es intrapsíquico, lo veo yo. Y yo he estado dando otras conferencias en algunos lugares, congresos, donde yo hablo de esto que es, creo que me lo sacaron, Daniel, acá, mi pantalla que tengo sobre psicoterapia integrativa. Daniel, ¿sí? ¿No me oyes? Creo que están ocupados por ahí. Bueno, de mi psicoterapia integrativa. Entonces, en esta psicoterapia integrativa yo integro diferentes modelos de psicoterapia. Entonces era intrapsíquico, pero ahora veo que lo que yo estaba haciendo, enriqueciendo mi formación en PNL, que es programación neurolingüística, enriqueciéndola con otros modelos, con otros desarrollos, otros avances, ha surgido esto que es fabuloso. Y me he encontrado, y eso es lo que yo hago, digo. Algo más también acá, y yo me sigo nutriendo. PNL, y dice, la siguiente generación. Y dice, enriquecer el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva. Programación neurolingüística da un salto y ya se va a otra consideración sistémica, el sistema donde vive el ser humano. Y entonces las repercusiones que tiene su conducta, lo que él hace en el sistema extenso, en aquel contexto en el que se desarrolla. Y da un salto, y me parece que de lo intrapsíquico, como yo lo denominaba, va ahora a una condición interpsíquica, o sea, dos psiquismos, una pareja, una familia, un grupo de trabajo, el hogar, amigos, y van viendo cosas muy importantes, que los voy a dar, por eso los invito a ustedes y a todos los que me siguen, a ESAN, para que vayan a ver lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Sí, la base, por supuesto, pero con algunos ejercicios más de esta nueva
programación neurolingüística. Qué interesante, ¿no? El modelo SCORE, interesantísimo, cómo resolver problemas. Pero amigos, yo les he dicho cómo construir el 2020. Y una de las cosas muy importantes que hay, y mira cómo se me pasa el tiempo, y quiero utilizarlo bien, una de las cosas muy importantes en programación neurolingüística es el focalizarse no solo en lo que uno dice, sino en lo que uno se pregunta a uno mismo, lo que uno dice a uno mismo. Es muy importante, yo hace años que escuché eso, es muy importante lo que tú dices a los demás, pero más importante para el desarrollo es lo que te dices a ti mismo. ¿Y qué cosa hay en este preguntarse a uno mismo? Cuestiones, cuestionamientos, preguntas, y ahí viene esto que quiero decirles. Mire, las preguntas nos pueden llevar a situaciones interesantísimas. En esto que reciben en ese curso, aquí hay unas preguntas para orientar la vida. Y eso es lo que les quiero transmitirles a ustedes. Espero tener suficiente tiempo para lanzarles, presentarles las preguntas para ver, ¿y qué hago yo ahora? Cualquiera de ustedes, si pueden, les agradecería mucho que me llamen por teléfono al 967-231-109, ¿sí? Y yo, encantado aquí, les contesto. Me pueden llamar por WhatsApp, ¿no? O a mi teléfono también. Entonces, preguntas. Las preguntas adquieren una connotación importantísima. Hay un instrumento en PNL que se llama el metamodel, el metamodelo. El metamodelo es una tecnología que permite llegar a lo profundo de una persona, a lo que se denomina la estructura profunda casualmente. ¿Para qué? Para encontrar la raíz de los problemas. Eso me parece muy importante. Llegar a la raíz del problema es sumamente importante. Y entonces, aquí hay preguntas, pero para uno mismo. A ver, ¿qué piensan ustedes sobre eso? Vamos a ver estas preguntas, no para una buena formulación, porque me demoraría mucho, pero ¿qué les parece estas preguntas casualmente para orientar la vida? ¿Qué les parece si comienzo diciéndoles cómo pueden ustedes, los que me están viendo, los que me están escuchando, todos ustedes? La primera pregunta, para ver cómo organizamos esto. ¿Cómo puedo tomar inmediatamente el control de mi vida? Eso implicaría que cada uno de ustedes, amigos, piensen, ¿tienen realmente el control de su vida? ¿En qué nivel, hasta dónde tienen el control de su vida? Depende de la edad. Algunos podrán tener mucho control, son adultos, tienen un control de su vida porque han creado un sistema de autosostenimiento, tienen un juicio que ha madurado como para poder seguir adelante consiguiendo, obteniendo éxito, obteniendo lo que desean, el control de su vida. Piensen, ¿les falta algo? Eso es una pregunta para mí crucial. ¿Cómo puedo tomar inmediatamente el control de mi vida? Algunas personas que son, por ejemplo, mis pacientes, llegan y se sienten muy mal. El 60% casi de mi consulta, 50 vamos a poner a mitad, es problemas de pareja. Y entonces, ¿tienen el control de su vida los miembros de la pareja? A veces ellos se dan cuenta que no. Y entonces, ¿cómo pueden compartir el control de su vida a ellos? Entonces, les dejo esa primera pregunta para poder, hay un montón de preguntas acá. ¿Cómo puedo tomar inmediatamente el control de mi vida? ¿Qué tendría que hacer? Segunda pregunta. ¿Qué puedo hacer hoy que represente una diferencia
en mi destino. Hay cosas, situaciones, decisiones que usted puede tomar y que yo les digo a mis pacientes, lo que haga hay que verlo, lo que hagas hay que verlo con un sentido estratégico. Yo como defino la estrategia como el estudio, la previsión de lo que puede pasar, de las consecuencias de mi conducta. Si me voy a trabajar a provincia, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cuántas cosas? Y estar en varios escenarios. Si me voy a comprometer, ¿qué cosa va a cambiar en mi vida? ¿Cómo va a cambiar mi vida? Si voy a dejar un trabajo, ¿cuáles son las consecuencias? Ya tengo algo, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, ¿qué puedo hacer hoy que represente una diferencia en mi destino? Decido estudiar, prepararme, capacitarme en esta técnica, en este trabajo, en esta metodología, en esta carrera, ¿no? En este estudio, profundo o no. ¿Puede hacer eso? Sí lo puede hacer. Tercera pregunta. ¿Cómo puedo expandirme, evolucionar y compartir esos conocimientos con los demás de forma agradable y significativa? ¿Cómo puedo expandirme? Aquí el concepto de expandirse, mire cómo viene, qué interesante. Evolucionar, crecer, tener más experiencia, más conocimientos, nutrirse más de lo que el mundo nos ofrece, estar presente, no quedarse estático, salir. ¿Y cómo puedo compartir esos conocimientos con los demás? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿De qué manera? ¿En mi trabajo? ¿Con mi familia? ¿Con mis amigos? ¿Cómo puedo hacerlo? De forma también, de una manera agradable. Yo a veces he visto y conozco personas un poco equivocadas, que les gusta informarse mucho, pero como para hacer quedar mal a otra persona. Yo sé y tú no sabes. Eso me parece horrible. Lo que uno sabe, uno debe tener la bondad, el humanismo, de entregarlo para que alguien se nutra y se desarrolle de una mejor manera. Aquí lo dice de una manera agradable y significativa, que tenga significado para la otra persona o para las otras personas. Otra pregunta. ¿Dónde estaré dentro de 10 o 15 años? ¿Y es allí donde quiero estar? Muchos de los que me siguen posiblemente sean personas de 30 años, 35, de 20 años, 28, 40, 50, algunos amigos ahí de 70 también, creo que sí, y fuera de acá del Perú. Muchísimas gracias por seguirme, he estado dándome cuenta de eso. Entonces, comienzo a ver ya de otra manera. Este es un momento de reflexión y de recapacitación. Estamos dando los inicios para el año 2020. Entonces, es oportuno que ustedes puedan pensar de esta manera. Por eso lo repito, si lo quieren escribir, lo tienen ahí. ¿Dónde estaré dentro de 10 o 15 años? Qué bien, qué buena pregunta. ¿Y va a ser allí donde yo quiero estar? ¿Me conviene estar allí? ¿O lo van a dejar que la vida con su bamboleo los lleve por aquí y por allá? Nuevamente la planificación cobra un peso importantísimo. Fíjense, sueñen y entonces tomen el control de su vida y comiencen a fijarse en estas pautas. Sigo con las preguntas porque quiero avanzar. ¿Me encuentro en mi vida de hoy donde deseaba estar? O sea, ¿me encuentro en mi vida de hoy donde yo quería estar? Aquí es donde yo soñaba. Bueno, yo soy un hombre ya grande, pues esto sí me gusta. Mi carrera, mi profesión, en el Colegio de Psicólogos, con un reconocimiento, muchísimas gracias, mis queridos colegas, los que me están viendo, el reconocimiento que me dan, el honor que me dan de poder estar en el Tribunal de Honor, el estar compartiendo
con un excelente decano del Colegio de Psicólogos, ¿no?, regional de Lima, David Villarreal, y toda su junta directiva, todo el cuerpo que está ahora en este momento en una ceremonia de juramentación para la colegiatura de nuevos colegas. Bienvenidos, colegas que están haciendo la juramentación, incorporándose al Colegio de Psicólogos. Entonces, ustedes, allí donde estén, ¿es allí donde querían estar? ¿Quieren hacer algún cambio? Entonces fíjense qué necesitarían, qué cosas tendrían que tener, qué tendrían que dejar, cuáles son las herramientas que deberían de cultivar. Fuerza, cariño, voluntad, bondad, desprendimiento, entrega, ¿no?, una motivación profunda, cambio. ¿Qué cambio quieren lograr? ¿Cómo voy a vivir los próximos 10 años? ¿Cómo voy a vivir los próximos 10 años? Para mí interesantísima esta pregunta. Para un joven de 30 o de 20 años, caramba, 10 años, estará consolidado más en su trabajo, en su vida, en su matrimonio, en su vida social. ¿Qué les parece dentro de 10 años? Yo diría dentro de 5 años, más chiquito el plazo. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a caminar? El año 2020 es una meta chica. ¿Cómo va a ser cuando a finales del 2020, el próximo año, en diciembre del 2020, que espero estar acá y conversar con muchos de ustedes, y de repente vendrán algunos acá invitados porque me dirán, Manuel, doctor, como quieran, quisiera conversar con usted delante de cámara con todo lo que nos ven, encantadísimos. Psicólogos jóvenes que quieran venir a decirme la psicología en la juventud es así, el joven la vive así. El psicólogo de mediana edad, poder decir, yo vivo la psicología de esta manera. Y el psicólogo maduro ya, caramba, yo veo esto como un reto, me he consolidado en esto y todavía tengo sueños, que sería lindo que lo pueda decir, ¿no? Después, otra pregunta, ¿qué voy a hacer para evitar todo aquello que me molesta o me trastorna? Ah, caray, ahí mis saludos a muchos de mis pacientes que tienen este problema. ¿Cómo voy a hacer para evitar todo aquello que me molesta o me trastorna? Son decisiones muy importantes, ¿ah? ¿Qué voy a hacer? Tendrían que darse cuenta, esto me está molestando, trastornando, ¿con qué intensidad? Les suelto esta medida que la hago con la terapia Z-Point. De 0 a 10, ¿cuánta molestia tienes sobre algún aspecto en tu vida? ¿9? ¿8? ¿10? ¿5? ¿Y cómo vas a hacer, como dice acá, para evitar todo aquello que te molesta o que te trastorna? ¿O no estás haciendo nada? Y eso sí es un problema. Yo muchas veces en algún lado lo escuché y me pareció muy bien, es tener un problema, lo tienen muchas personas, pero tener un problema y no hacer nada para resolverlo, ese es un gran problema. Entonces, ¿qué vas a hacer? Confróntate a ti mismo, mide tus fortalezas, fíjate qué cambios tendrías que realizar, qué vas a hacer. Otra pregunta, ¿cómo voy a vivir hoy para crear el mañana que yo quiero? ¿Cómo voy a vivir hoy para vivir el mañana que yo quiero? Aquí viene mucho el estilo de vida. ¿Cómo voy a vivir? Yo creo que el estilo de vida es tan importante que te puede dar una vejez sana, pacífica, en paz, tranquila, o te puede dar una vejez enferma, con muchos trastornos, te puede dar una vejez de mala calidad. Entonces,
cómo vas a vivir hoy para crear el mañana que tú quisieras vivir. Lo que pasa es que pocas personas se ponen a pensar en eso. Y yo creo que es importante, tú que me miras, que me escuchas, que te hagas esa pregunta. Yo tengo un amigo que se ha engordado, se ha puesto barrigón. Y yo le digo, eso te hace daño. Otro amigo también, me acuerdo, psicólogos, y que trabajan con una carga de estrés tremenda. Están en un lado, en otro lado, se meten en un montón de cosas, pero con mucho estrés. Tanto así que un grupo de mis amigos de muchos años, le habían puesto Mr. Angus, Angus de angustia, no de la carne Angus, que está rica. Entonces, el estilo de vida de ahora, la manera como estás viviendo ahora, fíjate, ya estás en una edad en la que tienes que observar lo que estás haciendo. Tienes 30 años, tienes 40, tienes 25, tienes 50, 60 años. Entonces, comienza a hacer ciertos cambios. Que el 2020 sea un año que en julio o agosto puedas decir que estoy consiguiendo lo que yo quería al inicio del 2020. En salud. Estoy haciendo dieta, estoy haciendo ejercicios, estoy manejando mejor el estrés, tengo mejores pensamientos, tengo proyectos, me estoy proyectando hacia adelante y estoy obteniendo lo que realmente quiero, como dice acá, en las primeras preguntas. ¿Estás solo? ¿Estás sola? ¿Te sientes bien? ¿Puedes manejar tu soledad? ¡Excelente! Puedes complementarla con muchas cosas. Íntimamente, ¿qué es lo que deseas? Esa es la pregunta para mí, para el 2020. ¿Qué deseas obtener en el 2020 en tu vida afectiva, en tu vida amorosa, en tu vida corporal? Que es una de las cosas fuertes que habla la memoria del cuerpo en la segunda generación de la PNL. Interesantísimo. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora para obtener un 2020 de plenitud, de gozar de la vida? Si ya lo estás haciendo, te felicito, excelente. Pero habrá muchos acá, yo no sé, de los que me ven, que necesitan reflexionar sobre esto. ¿Cómo voy a proponerme, o qué voy a proponerme hacer que modifique mi actual estado? ¿Qué voy a proponerme hacer? ¿Qué voy a hacer? Mi hija me dice, ¿verdad? Yo soy un poco flojo para los ejercicios, pero hago en mi casa mis steps ahí, camino regular. Papá, tú dices, Miraflores, tienes un hermoso malecón, sal a caminar. Entonces, ¿se puede hacer eso? Se puede hacer muchas cosas. Ya lo hacen, felicitaciones. Motiven entonces, y aquí viene una de las preguntas, motiven a otras personas de una manera convincente, agradable, a que tengan también un estilo de vida agradable. No solamente con excesos de alcohol, de comilona, también con una vida saludable. Hacer paseos, cuántas cosas. ¿Cómo voy a vivir para creer mañana? ¿Qué voy a proponerme hacer que modifique mi actual estado? O sea, primero, ¿qué estado tengo? ¿Y qué cambios quiero hacer? Luego, ¿qué es importante hoy para mí? ¿Y qué será lo importante para mí mañana? Las prioridades en la vida. Eres un colega, eres un psicólogo, un abogado, un médico, que estás iniciando. ¿Qué es importante para ti? Prepararte cada vez más, ¿no? ¿Y qué será importante para ti mañana? Y después, ¿qué crees? Y por otro lado, los que tienen otras profesiones, ¿qué es importante para ti ahora? Aquellos colegas o aquellas personas que tienen hijos chicos, lo importante entonces en este momento en su vida es saber organizarse para darles una buena educación a sus hijos. Su familia, ¿están creando una familia? Qué bonito es poner las semillas, ir creando las condiciones
para que tu familia después, si tienes 20, 28, 29 años, eres joven, tenga un buen resultado en cuanto a tu programación que comenzó ahora quizás. Interesante, ¿no? Después, ¿qué acciones puedo proponerme hoy mismo para que configuren mi destino y mi estado futuro? ¡Wow! ¡Qué acciones! Y PNL sí, lleva no solamente a lo que el deseo, el pensamiento, sino la acción. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Con qué recursos vas a contar, crear para poder llegar a tus metas? ¿Qué acciones puedo proponerme hoy mismo para que configuren mi destino y mi estado futuro? Y este hoy mismo es bien importante. Yo creo que es muy importante porque programación neurolingüística hace que la persona se ponga plazos. Hoy día es viernes. Van a esperar, bueno, pues podrán comer y disfrutar muy bien el martes, preparándose para el martes. Y el primer día, y el 2 de enero, y el 3 de enero, el 4 y el 5, y mira cómo siguen avanzando, qué acciones van a proponerse. Ya no solamente en la planificación, escribiéndolo si quieren, ¿no? Sino las acciones. He hecho tal cosa, he logrado esto, caminé, fui, estudié, me matriculé, le dije a mi esposa, le dije a mis hijos, hice algo, hablé, no me quedo mudo o muda. ¿Qué acciones puedo proponerme hoy mismo para que configuren mi destino y mi estado futuro? Hablarte a ti mismo, pues. Olvídate de decirte cosas negativas. Si hay alguno de los que me escucha que tienen depresión, entonces fíjense qué están pensando. Si las personas tienen pensamientos pesimistas, van a tener estados depresivos, se van a sentir mal. PNL ayuda a crear pensamientos optimistas. Si esa es una excelente manera para destrozarse la vida, quiere decir que la estrategia mental funciona. Entonces utilicen la estrategia mental para sentirse gozosos, exitosos, para sentirse saludables, alegres. Estaba viendo a una señora, a una paciente en la mañana, que el esposo la descalificaba de una manera tremenda, con una violencia verbal tremenda. He logrado cambiar el primer paso, el segundo paso y hasta el tercer paso, y ya no tiene el esposo esta conducta y se está controlando. Hemos encontrado unas cosas profundas en él y ella todavía es incrédula y piensa que en cualquier momento podría nuevamente estar así, y lo que tiene es una incapacidad para dudar de las descalificaciones que le han hecho por cosas de su vida también, de muy niña. Entonces yo le mostré algo, disculpen que esté en esto de acá, le mostré algo que abrió los ojos de una manera, caramba, que me sorprendió. Yo no pensé que eso podía ser. ¿Saben lo que les traje? Un librito, dos que tengo ahí, uno chiquito, de un esclavo griego de los romanos, del año más o menos se cree que sea del año 60 o 130, antes o después de Cristo por ahí, que se llama Epícteto. Y Epícteto es la base para mí, es la base de la terapia racional emotiva conductual, porque Albert Ellis, el creador de la terapia racional emotiva, dice, hay que enseñarle al paciente el A, B, C. ¿Y qué es el A? El A son los eventos. Puede ser un huaico, puede ser un insulto, puede ser una descalificación, puede ser todo lo que sucede en el mundo, que te digan ya no te quiero, puede ser que te digan ya no necesitamos su trabajo, vaya usted y que lo liquiden nada más. Son eventos, pueden ser muchas cosas. Y la persona se pone mal, completamente mal.
si es el enamorado, cuántos han ido a mi consultorio, la novia, el novio, destrozados porque le han dicho que no vale. Una esposa abandonada porque el esposo le dijo, o ni siquiera le dijo a veces, se fue con otra mujer. Según Albert Ellis y Epícteto, las cosas de la vida no te pueden hacer daño. Y dice Epícteto, es la percepción que tú tienes de esos hechos lo que te hace sentir mal. Y Albert Ellis dice, son las creencias que tú tienes sobre esas situaciones las que te destrozan la vida. ¿Y ahora cómo voy a vivir? ¿Dónde voy a conseguir trabajo? ¿Qué van a decir los demás? Y si es un divorcio o un abandono, van a decir que o soy un pésimo esposo, que no sirvo, o una pésima esposa. ¿Qué van a hablar de mí? ¿Cómo voy a poder enfrentar esta situación? ¿Cómo voy a vivir solo? Yo soy, y comienzan las creencias, yo soy incapaz, yo soy torpe, yo soy tonta, yo soy así, yo soy creencias. Entonces, en esa terapia, lo que se hace es enseñarle a cambiar de creencias. No es ese evento el que te va a destrozar la vida, es la creencia que tú tienes sobre eso. Y la creencia es un pensamiento, y el pensamiento se puede modificar. Entonces, enseñarle nuevas maneras de pensar, y yo le dije a esta señora, esto es tu manera de permitir que las descalificaciones horribles que te hacían, eres un idiota, eres una torta, no sirves para madre, no sabes hacer las cosas, es que tú permitas que eso, porque tienes un autoconcepto disminuido. Pero ¿por qué tiene que ser real? ¿Por qué tiene que ser real? Tú eres una mujer joven, estás aprendiendo a ser madre, estás aprendiendo a ser esposa, igual él. Entonces se dio cuenta de que podía cambiar esa situación. Decirlo de la manera apropiada, con la calma suficiente, ingresando con palabras que puedan ingresar al subconsciente, aun cuando las palabras se dicen a la conciencia, pero con un lenguaje hacia el inconsciente. En hipnoterapia ericksoniana aprendemos a hacer eso. Le cambió a esta mujer, ha salido con una esperanza increíble, y más todavía viendo que está cambiando ya el esposo. Qué bonito, qué lindo eso. ¿Qué acciones puedo proponerme hoy mismo para que configuren mi destino y mi estado futuro? Dentro de 10 años, ¿habrás llegado a algún sitio? ¿Pero a dónde? ¿En qué te habrás convertido y cómo vivirás? O sea, vamos a decirlo, a fin de año, como está acá, habrás llegado a lo que tú te habías propuesto hoy día viernes, pensando, y el 1 y el 2 de enero, tomando las acciones, realizando los primeros pasos para llevar adelante lo que te propones. ¡Qué bonito! El cambio es algo inherente al ser humano, y el cambio tenemos que verlos todos. El que no cambia está más cerca de la muerte, porque un cadáver no puede cambiar. Entonces, cambio, la vida es cambio. La vida es cambio, es flujo, como dice Mihaly Csikszentmihalyi. Entonces, ¿qué vas a cambiar? Proponte, a fin de año, ¿vas a poder cambiar? Antes que se me queden preguntas para resolver el problema. Pues eso es largo, como les decía, disculpen ustedes, ojalá que pueda avanzar un poco más. Espero estar con ustedes, que me vayan siguiendo. Si ustedes, los que me están viendo y me están escuchando, tienen problemas como cualquier persona, vamos a ver preguntas para solucionar problemas. Ingresemos a esa parte. Problemas y cómo solucionarlos. La primera pregunta: ¿cuál es específicamente el problema? Miren, en los cursos que he dado, cuando yo le digo a mis pacientes también, les doy estas técnicas, a algunas personas les cuesta un problema tremendo definir específicamente el problema, y dan unos saltos y dan una narrativa
sobre todo emociones, dicen las emociones, los sentimientos, pero les cuesta trabajo definir el problema. Operativamente, ¿no? Conductualmente, sensorialmente, pero de una manera lo más concisa. ¿Cuál es específicamente el problema? Para poder solucionar un problema. Defínelo. Y ahí tienen algo para poder pensarlo. Segunda pregunta. ¿Qué tiene de importante, de grande, de trascendente este problema? O sea, hemos escuchado tantas veces decir, se ahoga en un vaso de agua. Puede ser que sí, hay personas que dramatizan demasiado su vida. Entonces, ¿qué tiene de importante, de grande o de trascendente el problema en el que estás tú? En este 2020, proponte resolver el problema. ¿Cuántos años lo tienes? Bueno, comienza a dar los pasos. Anda donde, si no puedes, donde un profesional que te ayude a resolver estas preguntas que son importantísimas. Entonces, define el problema. ¿Y qué tiene de importante? Después, ¿qué hay en el problema que haga que la situación no sea la correcta, la perfecta o la conveniente? Entonces, ¿cuáles son las condiciones que te trastornan? Las condiciones que hay en el problema, que hay de haber, que haga, que tiene la capacidad, que haga que la situación no sea la correcta. Este problema es un problema que no debería existir. No es correcto que esté yo, ni la otra persona, o yo solo en este problema. No es adecuado, no debería existir. Y comenzamos con las otras cosas entonces, ¿no? Que no sea la situación para tu vida perfecta, no tendría por qué tenerlo, afecta mi equilibrio, ¿no? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para lograr que sea como yo quiero? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para lograr que sea como yo quiero? Entonces, el problema tiene que estar de esa manera, comenzando a tratarse. Después, otra pregunta. ¿Qué estoy dispuesto a dejar de hacer de lo que ahora estoy haciendo para lograr el cambio? Miren, esta pregunta es importantísima. ¿Qué estoy dispuesto a dejar de hacer? Los seres humanos tienen diferentes respuestas ante la agresión, por ejemplo, o ante algo que es problemático en extremo. Pueden enfrentar el problema, es el ataque, enfrentarlo con todas las herramientas. Puedo hacer muchas cosas. Puedo huir o puedo hacerme el tonto. No existe, me salgo. O pueden paralizarse y, si es una agresión de alguien, mimetizarse con la otra persona. Hasta aceptarle todo lo que está haciendo para que no le haga más daño. Entonces, esto es importantísimo. ¿Qué estoy dispuesto a dejar de hacer de lo que ahora estoy haciendo para lograr el cambio? ¿Qué está haciendo, mis queridos televidentes, escuchas? ¿Qué estás haciendo? Y aquí interviene algo que para mí también es sumamente importante. Lo que hacemos los seres humanos tiene una base de una estructura lógica que apoya la conducta. Si la lógica que apoya la conducta que usted está realizando, que tú estás haciendo, es una lógica correcta, yo hubiera solucionado el problema. Pero si sigues haciendo lo mismo, o no haces lo que debes de hacer, que también es una lógica no hacer nada, no resuelve nada, entonces, ¿cuál es la respuesta? Cambiar de lógica. ¿Y puedes hacerlo? Si lo puedes hacer, piensa en qué te apoya. La lógica te puede decir, yo tengo que enfrentarlo, tengo que gritar, tengo que patalear, tengo que hacer esto, o tengo que imponerme. O la lógica me dice a mí, hasta el sonso, no le hagas caso, solito se va a arreglar. Y no se arregla, y no se arregla. La lógica sirve o no sirve. Y eso lo puedes hacer con un buen terapeuta, una buena terapeuta, que te ayude a poder identificar tu estructura lógica de pensamiento para resolver los problemas.
para que tengas satisfacción en la vida, para que el 2020 sea un año que cada vez va siendo mejor. Enero, febrero, marzo, ya termina el verano, ya viene el otoño, ya, pero vas caminando, caminando y vas teniendo satisfacción en tu vida. Y después, por último, que dice, ¿cómo puedo disfrutar, divertirme durante este proceso mientras hago lo necesario para lograr que sea como yo quiero que sea? Darnos un espacio de tiempo, pues. Si tenemos un proyecto de desarrollo, si vamos a trabajar dentro de un proceso de desarrollo académico o de trabajo o de experiencias que me demanda bastante esfuerzo, dedicación, compenetración, está muy bien, pero no dejes de disfrutar, de divertirte durante este proceso mientras estás haciendo lo correcto. ¿Qué dice esto? Que algunas personas se comprometen demasiado por algún mensaje que piensan que deben de darle a los demás, que no son flojos o flojas, que no son incapaces y quieren demostrar. Y eso son cosas que vienen desde la infancia a veces, y he tenido montones de pacientes que quieren a un padre ficticio ya, porque el padre a veces ya murió o ya no está, o muy anciano, o madre, pero quieren demostrar que vale mucho. Entonces se empeñan y no tienen momentos para disfrutar. ¿Cuántos matrimonios me han llegado a mí? Me acuerdo de varios, que yo, por alguna razón, debe ser, le digo, ¿y ustedes cómo se divierten? ¿Qué hacen? A veces están tan responsabilizados del hogar, de los hijos, pero lo hacen de una manera tan estresante que los resultados son pésimos para la salud. Alergias, enfermedades, un montón de cosas. Entonces, para resolver el problema hay que tener un cuerpo sano, una mente relajada, tener capacidad para desenchufarse en cierto momento y emprender el cambio. Me quedan unos cuantos minutitos, vamos a ver. A ver, aquí vienen otras preguntas, voy a ver hasta dónde llego, ¿ya? Permítame. Preguntas para vivir la propia vida. Ahí decíamos, ¿estoy viviendo mi propia vida o es una vida que me la diseñó otra persona? Dice, ¿estoy viviendo mi propia vida o yo solamente obedezco y sigo obedeciendo mandatos como si tuviera un padre que me obligó a esta carrera, a esta profesión o a tener ese estilo de vida? Una esposa, un esposo, amigos, familias. ¿Estás viviendo tu propia vida? ¿En qué mundo, pregúntate, en qué mundo vivo realmente? ¿Y ese es el mundo que tú quieres? Excelente. Y si no, comienza a ver cómo cambiarlo. ¿Cuál es mi mundo mental? Ahí hay mucho para hablar. Mi mundo mental es qué me digo a mí mismo. ¿Cuáles son mis monstruos? ¿Cuáles son mis fantasmas? ¿Cuáles son mis peores pensamientos? ¿O cuáles son mis fantasías más locas? ¿Cuáles son mis ensoñaciones? ¿Cómo es mi mundo mental? ¿Tengo capacidad de tener insight, que se llama tener conciencia de lo que pasa dentro de mí, o no? Hay personas que viven más hacia el mundo que hacia ellas. Uno tiene que ir y venir. Y eso es sabiduría en la vida. Vivo en la confusión, el engaño, en el cansancio, la monotonía. Miren, están poniendo cosas bien feas. Entonces, ¿alguno de ustedes tiene esto? ¿Viva en la confusión? ¿Están confundidos, no saben por dónde ir? Yo tengo algunos pacientes así, y eso es confusión. Porque saqué algo de Polster en terapia gestáltica sobre qué cosa es estar confundido. Y en PNL también, Dills creo que hablaba sobre eso de una manera interesante. Otra pregunta, ¿vivo atrapado en el tiempo? ¿Vivo mi pasado nada más? ¿O vivo pensando siempre en lo que voy a hacer, en lo que podría hacer, y no vivo en mi presente, en el aquí, en el ahora, que es gestáltico por completo?
Eckhart Tolle, Fritz Perls. ¿Vivo acá? ¿Dónde vivo? ¿Vivo atrapado en el tiempo? ¿O puedo fluir elegantemente, ¿no?, hacia el pasado, recordando cosas que me pueden nutrir y enseñarme y aprender de lo que pasó? Vivo en el presente gozando. Ahorita me voy a comer un buen sándwich, se me ha provocado. Vivo en el presente, vivo en el futuro, en el momento puedo proyectarme y transito con elegancia en estos tres estados del tiempo. ¿En qué se diferencian mis días? ¿Son todos monótonos, iguales? Inventen diferencias. Pueden caminar por otros lados, pueden hacer otras cosas, vestirse de otra manera, comiencen a buscar diferencias. Su mente va a encontrar cosas excelentes pensando en hacer diferente el día a día. ¿Quién vive realmente mi vida por mí? ¿Hay otras personas que viven por ustedes? Eso sería horrible, ¿eh? Y no su propia satisfacción, hasta su propio temor o su propio drama, su pena, ¿es de ustedes o no? ¿O se lo están dando otros? ¿Qué causas determinan que viva de la forma en que lo haga? ¿Qué causas? ¿Económicas? ¿Sociales? ¿Qué otras más podrían ser? ¿Del cuerpo? ¿Físicas? ¿No? ¿Qué cosa hace? ¿Qué causas determinan que viva de la forma en la que lo hago? Mi tipo de trabajo, mi familia, lo que he creado yo, hasta dónde influye en mí y cómo influyo yo en ellos. Terapia sistémica, el contexto, el sistema. Luego, el dinero, la inseguridad, la insatisfacción, la incertidumbre, ¿es lo que determina su vida? ¿Qué es lo que realmente me impulsa a vivir como lo estoy haciendo? ¿Cuál es su leitmotiv? ¿Prestigio? ¿Comodidad? ¿Tener más dinero? ¿Tener tranquilidad? ¿Poder tener fondos suficientes para un paseo? ¿Para un viaje? ¿No? ¿Qué es lo que realmente me impulsa a vivir como lo estoy haciendo? Mi impulso por querer tener más desarrollo mental, social, espiritual. Quiero ser mejor persona. Se reconocen que tienen que mejorar todavía su manera de vivir porque los otros algo le dicen y los otros son los cercanos y los más lejanos, ¿no? Son mis actitudes, convicciones, creencias las que me dan mi propia vida. ¿Cuáles son específicamente? ¿De dónde me vienen? ¿De dónde las he obtenido? Esas convicciones, esas creencias, actitudes. Fíjense cómo se construyeron. Ya me pasé un poquito, discúlpenme. ¿Cómo se han construido como personas? ¿Están dispuestos a hacer algunos cambios en el 2020? ¿Quieren hacerlo? Yo voy a hacer un grupo free en mi casa. Voy a invitar gente joven, gente madura. Me lo dijo acá Leopoldo Carabedo, un excelente psicoanalista. Manuel, ¿por qué no hacemos un grupo de diferentes personas para tener, yo le dije, tener un grupo de reflexión, de proyectos, de conversar, tomarnos un vinito, ¿no? Comer unos quesos o unas empanaditas, alguna cosa, pero conversar sobre lo que cada uno hace. Un ateneo. Tengo un amigo excelente, Augusto Price, que él hace un ateneo sobre la historia del Perú en la guerra con Chile y invita a su ateneo, creo que son los primeros sábados o segundo, el primer sábado de cada mes, y van historiadores, van gente muy proba, excelente. Leopoldo Carabedo, Leopoldo, un saludo desde aquí y a todos mis amigos, también colegas. Y antes que me termine, un feliz año 2020. Mi intención ha sido esa, darles a ustedes herramientas para construir un excelente 2020. Entonces fíjense cómo fueron ustedes construidos, cómo construyeron sus creencias, ¿no?
Y ya pues ya no me queda mucho tiempo, pero ojalá que las preguntas que les he dado sirvan para que ustedes, porque en el fondo lo que yo quería es esto, un momento de reflexión. Había una frase que dice, paren el mundo que me quiero bajar. Oh, bueno, hagamos una pausa y reflexionamos qué tenemos, en qué contribuimos a que suceda en mi hogar esto, en mi familia. ¿Qué estoy haciendo? ¿Debo de cambiar algo? ¿Podría conquistar nuevos logros? ¿Qué me puedo permitir hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Cuántas preguntas? ¿Vivo mi propia vida? ¡Qué hermoso! Programación neurolingüística es una excelente herramienta. ¿Cuántos? 30 años ya. ¿Y cómo va evolucionando como la vida? Fíjese, la segunda, tercera generación de PNL. Pero también las otras corrientes psicológicas. Entonces, aquí está nuevamente, a través de realidades, pues, ¿no? Entonces, qué interesante poder comenzar hoy día y estar con ustedes acá. Y poder decirles, feliz 2020, feliz año nuevo. Y Daniel, muchísimas gracias, creo que me estás escuchando. Muchas gracias por los minutos que me has brindado para decirle a todos ustedes, nos vemos durante todo el 2020, cada vez con más cosas y yo comprometido profundamente. Muchísimas gracias, todo mi corazón para ustedes y mis energías también. Hasta el próximo año, nos vemos.